Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? Sí, sé que muchos me esperaron el fin de semana pasado y no aparecí. No hice el video de los viernes que todos esperan. Tuve unos temas que fueron técnicos, por lo cual no lo pude hacer. Pero quiero también decirles algo, quiero ser honesta con ustedes y decirles que tampoco tuve mucha motivación, lo cual es realmente triste. Y les voy a decir por qué. Porque recientemente, estos últimos meses, me he estado dando cuenta de algo, que se está creando una especie de ola de desinformación y generación de odio hacia los judíos en el mundo. Es decir, comenzó algo en el Medio Oriente que todos sabemos, que bueno, entre todos yo creo que a esta altura del partido podemos saber que esas cosas no pasan porque sí, sino que hay intereses muy oscuros detrás y no necesariamente es el pueblo de ninguno de los dos lados el que quiere eso, pero simplemente los manejan y los manipulan para caer en una situación horripilante. Pero da la casualidad que muchísimas voces por todos lados empiezan a hablar mal de los judíos. Y parece como si la gente no tuviera memoria, como si no se acordaran lo que pasó en los años 40, cómo fueron exterminados por lo mismo, por campañas de desinformación. ¿Y cuántas veces más tienen que ocurrir ese tipo de horrores para que ustedes aprendan a no echar más leña en el fuego del odio? Porque realmente ninguna persona, ningún ciudadano de ningún país tiene la culpa de la corrupción de sus gobiernos y de los que los manejan por detrás. Y no solo a este nivel estoy hablando, sino también de personajes que aparecen hablando mal también del libro más sagrado de los judíos, que es la Torá, dando especies, digo entre comillas, especies de investigaciones, hablando mal del Dios de los judíos. Y cuando yo voy a investigar lo que realmente dicen estos personajes, me doy cuenta que no tienen ninguna base intelectual, ninguna base académica, que no saben leer los libros originales en sus idiomas originales y que lo único que hacen es dar una opinión de historias fantásticas basadas en falta de conocimiento. Pero por arte de magia, en todas las redes se los promueve y aparecen y tienen cientos de miles de vistas o millones, hablando realmente tonterías. Y ese es el momento en el que yo siento que ¿para qué hago este trabajo? ¿Para qué invierto mi tiempo, mi energía y traigo información verdadera, trayéndoles de los textos originales en el idioma hebreo, por ejemplo, y trayéndoles datos históricos, trayéndoles mucha sabiduría de una profundidad muy grande para que ustedes puedan comenzar a entender estos textos luego de que han sido tan manipulados a través de los años y a través de las diferentes traducciones? Entonces, en ese tipo de momento, yo digo, ¿para qué continuar haciendo mi trabajo? Porque me siento como un granito de arena dentro de un océano lleno de desinformación y sobre todo de mala intención. Porque cuando ustedes escuchan una persona difamando, por ejemplo, un libro sagrado de algún grupo en el mundo, esa difamación ¿puede producir algo bueno? Es decir, ¿eso es algo que aporta para el bien, para la paz, para la hermandad entre los pueblos diferentes? De ninguna manera. Entonces, ¿por qué ustedes apoyan eso? ¿Por qué ustedes siguen comprando ese tipo de libros y alimentando ese tipo de gente que más que nada son oportunistas porque se dan cuenta que el odio vende y el amarillismo también? Y por desgracia la mayoría de la gente no se toma el trabajo de investigar y corroborar si lo que dice esa gente tiene alguna base de conocimiento verdadero y no es simplemente algo con una muy mala intención. Y aquí quiero expresar también mi enorme decepción con muchos canales que son canales supuestamente espirituales o despiertos o de la luz, que se autodenominan así y que en general entrevistan gente supuestamente espiritual, que de golpe dan lugar a este tipo de expresiones llenas de odio y de falta de respeto a lo sagrado de mucha gente en el mundo. Porque entre nosotros el Antiguo Testamento, la Torá, no es solo el libro base de los judíos, es de los cristianos también. Jesucristo mismo dijo, no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. ¿Y de qué ley hablaba? Hablaba de la ley hebrea, y él era judío.
Entonces, una persona que viene a insultar de una forma tan baja un libro que ni siquiera ha podido leer ni le ha interesado leer en su idioma original, que es una diferencia abismal a lo que se traduce, una persona así, ¿cómo se le puede dar lugar y darle mucho honor como si fuera una persona que está diciendo cosas serias? Cuando en sus propios canales, que son supuestamente espirituales, ustedes tendrían que promover la unión y no la generación de odio. Así que quiero expresar aquí mi enorme decepción con muchísimos canales que yo consideraba como espacios que venían a traer luz y traer bien, que han dejado de serlo porque se han convertido en amarillistas, porque al publicar algo que primero distorsiona la verdad, luego genera odio y sobre todo dándole un lugar tan central en vuestras publicaciones, ustedes lo único que quieren es ganar vistas y no les importa el daño enorme que están generando con esto. Y la parte más triste de todo esto es que ustedes mismos son audiencia de toda esa gente que ya ha perdido toda la dignidad porque ya no se ocupan de corroborar si lo que expone uno de sus entrevistados es verdad o más que nada ven que está intentando generar odio y lo continúan haciendo. Entonces, lo que más me da tristeza es que ustedes mismos siguen siendo la audiencia de este tipo de lugares y la pregunta es ¿por qué lo hacen? Realmente, ¿por qué siguen viendo contenidos que generan odio? Por ejemplo, quiero citar aquí otro concepto que están usando todos por todos lados, que no tienen la menor idea de lo que hablan, y es del famoso protocolo de los sabios de Sion. El que tiene un poquito de intelecto, voluntad y también se preocupa por no difamar, se puede tomar el pequeño trabajo de investigar qué es ese famoso protocolo de los sabios de Sion. Yo he hecho un informe entero en mi comunidad privada sobre eso, pero les voy a decir solo en breve que eso es un plagio que se hizo en Rusia de un libro que escribió una persona en Francia. Es decir, copiaron ese libro para poder difamar a los judíos en Rusia, lo cual generó luego una ola de violencia tremenda hacia los judíos, pero ya eso es un dato histórico que escrito en todas las enciclopedias y libros de historia, que los protocolos de los sabios de Sion es un plagio de un libro que escribió un escritor francés, con la intención de generar odio y de generar una opinión que apoye dañar a un grupo de gente, que viene a ser los judíos. Entonces, de nuevo, ¿cuántos de los que ustedes escuchan dicen, hablan y repiten los protocolos de los sabios del Sion, diciendo cosas que son totalmente mentiras, son difamaciones? ¿Y cuál es la intención detrás? Generar odio, señoras y señores. Entonces yo en esos momentos cuando veo eso digo, ¿para qué estoy yo aquí? Realmente me quita toda la gana de continuar haciendo este trabajo que hago con ustedes. Porque ¿qué puedo representar yo cuando hay una ola tan enorme de difamadores basados en mentiras y que hasta se presentan como canales de los despiertos? Y pregúntense ustedes por qué de golpe todos juntos empiezan a hacer esto. Y a mí lo que me dice mi intuición, que es una cosa muy dura, es que están preparando otra ola de antisemitismo, de odio, para poder justificar dañar a la gente que no tiene ninguna culpa de nada. Y ustedes mismos lo están apoyando, al ustedes no cuestionar ese tipo de actos, que es expresarse difamando, basándose en mentiras y en falta de conocimiento. Y cuando ustedes mismos se unen a esa ola de opiniones destructivas y llenas de odio, y cuando ustedes mismos repiten como loros todas esas mentiras creadas para poder difamar, pregúntense, ¿por qué ustedes toman parte de ese festival del odio? Pregúntense por qué esos youtubers o esos canales que traen entrevistados traen ese tipo de contenidos o expresiones. ¿Qué dice de ellos esa actitud? Esa actitud de que una persona quiera buscar un chivo expiatorio en un grupo de gente que no tiene la culpa de nada, que es carne de cañón de sus propios políticos. ¿Cuándo de una buena vez se van a despertar de verdad? Porque todos aquellos que participan de ese festival de buscar un chivo expiatorio
y de culparlo por todas las desgracias del mundo, no han despertado de verdad. Y yo no hablo de judíos, hablo ahora hasta de cristianos y católicos, que vuestro Mesías les ha hablado del amor, de dar la otra mejilla. ¿Ustedes creen que cuando ustedes repiten difamaciones que generan odio, ustedes están representando la voluntad de Jesucristo? Entonces mi mensaje de hoy es, cuando ves un grave problema como lo que está pasando en el mundo, no seas parte del problema, sino comienza a ser parte de la solución. Entonces, ¿tú crees que repetir como loro desinformación que genera el odio es parte de la solución para lo que está pasando hoy en el mundo? Te dejo con esa pregunta nada más y te aliento más que nada a apagar ya primero la televisión, que había que apagarla hace años ya, que eso ya es lo más bajo del mundo, porque es todo mentira y manipulación con mala intención, pero quizás es hora de apagar ya el YouTube también, porque está lleno de gente con mala intención. Y a veces, como dice la frase famosa, es mejor tener un enemigo inteligente que un amigo tonto, porque esos canales de los supuestos despiertos que están repitiendo como loros desinformación que genera el odio, son supuestamente los amigos, ¿no es cierto? Pero esos amigos te están haciendo a ti participar de un festival de odio. Quizás llegó la hora de despegarse un poco del celular y de la computadora, y por mí, no me vean a mí tampoco. Salgan afuera, salgan a la naturaleza, vayan, júntense con animales bellos, acarícienlos, planten una huerta, salgan al sol, hagan algo productivo. Creo que la época esa de seguir escuchando a gente que quiere explicarte lo que está pasando hoy, pero al final está siendo parte del problema más que de la solución, quizás esa época terminó, ¿no es cierto? Y llegó la hora de levantarnos del sofá y ser un poquito más productivos para crear el nuevo mundo que sea la solución a lo anterior y no seguir con lo mismo. Entonces, mi querida comunidad, hoy tampoco voy a hablar de la Torá, porque creo que lo que he explicado ahora es muy importante que lo digieran para que podamos quizás seguir más adelante. Entonces los dejo con mi brajá, mi bendición de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.